que la música es la consecuencia de un arte ritual que viene a ser la forma de tocar los instrumentos. Y eso tiene un paralelo, que por ejemplo cuando uno hace ofrendas a las divinidades, a los apus, se va armando ofrenda con hojas de coca. Eso puede durar varias horas porque en realidad se hace una geografía sagrada del lugar de donde estamos, dedicando cada quinto, que son 3 hojas de coca, ponerlo en una mesa ritual y se dibuja todo el espacio sagrado con esas hojas. Después de haber constituido esa mesa, se va a entregar las ofrendas hacia la divinidad, lo vamos a quemar. Y después de un par de horas, el chamán o Paco va a ver cómo se ha quemado la ofrenda y va a interpretar si es que la divinidad ha aceptado la ofrenda, analizando el color de la ceniza. Entonces el paralelo con la música es que cuando estamos soplando, el arte ritual es la forma de soplar, la forma de organizar el conjunto, y el resultado de esa ofrenda es el sonido que sale, pero ese sonido es impredecible, puede salir bien y puede salir mal. No es una cosa que se puede controlar fácilmente. Y normalmente todos los conjuntos y orquestas que se utilizan durante el año se va renovando cada año, o sea, solamente se utiliza una vez para un propósito especial y después no vuelve a aparecer. Entonces, por ejemplo, en la isla de Taquile, todos los eventos sonoros están estrictamente ligados con el ciclo de crecimiento de las plantas. Entonces, los primeros sonidos que aparecen vienen a ser cuando aparece la flor de la papa, y los últimos sonidos que vamos a escuchar vienen a ser después de las cosechas. Después hay un tiempo del silencio donde no se puede hacer bulla, no se puede tocar un instrumento porque ese momento está dedicado a nuestros antepasados que en el suelo, abajo de la tierra, están contribuyendo a hacer crecer los productos. Entonces hay una interrelación constante entre la populación y los antepasados, y eso también viene a existir en el mismo instrumento. Para darle un ejemplo, ayer se hablaba justamente de las fuentes iconográficas que tenemos para entender cuál es el papel de los instrumentos musicales en la época precolombina. Hay un punto, por ejemplo, que tocan gente sobre el rayado, pero que es muy importante, es si usted mira en las pictografías mochica, en los dibujos, muchas veces se ve aparecer unos esqueletos, y esos esqueletos están manipulando unas zampones. Pero claro, como no tienen labios y son esqueletos, no hay sonido. Entonces eso quiere decir que esos seres son los músicos del silencio. Y ayer también nos había llamado la atención sobre la importancia del silencio. El silencio es fundamental en la expresión sonora de los Andes y creo en toda América. Cada vez que yo soplo o emito un sonido, mi antepasado me contesta por el silencio. Entonces, esa es una cosa muy importante porque nos permite entender muchas cosas. Y, por ejemplo, la orientación de los instrumentos. Usted habrá visto que en los Andes, todos los que utilizan las zampoñas tienen siempre los tubos bajos a la derecha. Entonces, es bien interesante porque mentalmente quiere decir que mi universo sonoro va a tener como referencia el sonido bajo a mi derecha, el sonido mediano al centro y el sonido agudo a la izquierda. Ahora, si yo miro el esqueleto que está en las pictografías mochica, él tiene
el instrumento al revés, con los tubos bajo a la izquierda, porque él está al otro lado del espejo. Él me contesta por su silencio. Y él necesita, para poder expresarse en su silencio, mi soplo vital. Entonces yo creo que una vez que se entiende cuál es el fundamento del modo ritualizado de producción sonora en los Andes y por extensión creo en todo Mesoamérica, ya tiene una perspectiva bastante amplia y diferente de solamente estudiar los instrumentos musicales, que además, como hemos dicho, en muchos lugares esos instrumentos están hechos para tocarse una vez y después ya no se use o se va a romper. Por ejemplo, los Nazca tocan una vez y después rompen los instrumentos. ¿Por qué? Porque los instrumentos tienen esa magia que van a producir un sonido que va a manifestar la ofrenda a la divinidad, y entonces por esa razón solamente se podrá utilizar una sola vez. Y seguramente de un año a otro las tropas que se van a generar van a tener un color diferente. Eso quiere decir que es un poco difícil de hacer proyección sobre cuáles son las escalas exactas de esos instrumentos, si consideramos que de un año a otro puede cambiar, y puede cambiar por muchas razones, por el tipo de material, por ejemplo, si son instrumentos que son de caña, por razones económicas van a ser orquestas de una hilera y uno de dos, entonces el sonido va a cambiar. Pero mayormente lo que se está buscando es tener una identificación entre el sonido y el grupo a quien pertenece. Entonces mismo en la misma comunidad, la gente que está, digamos, como en la parte de arriba de la comunidad, va a tener una orquesta de zampoña que va a tener un color y un matiz que es diferente de la gente de la otra parte de la comunidad, y solamente con el sonido se puede ubicar quién está tocando, y además se puede saber qué están haciendo sin ver la gente. ¿Por qué? Porque todos esos eventos sonoros que llamamos música, en realidad en muchos lugares de los Andes son secuencias de eventos sonoros que corresponden a momentos bien definidos de los rituales. Va a haber, por ejemplo, un segmento sonoro que corresponde para caminar, para desplazarse. Después, cuando un grupo llega hacia un santuario o a un lugar específico, va a generar otro tipo de tono. Después, cuando va a estar haciendo otra ofrenda, otro tono, o para regresar. Entonces todos esos segmentos sonoros son bien definidos, aunque muchas veces la proximidad melódica hace que uno casi no puede diferenciar esos segmentos porque son muy parecidos. A veces solo del punto de vista acústico se va a cambiar una nota. Entonces eso me ha llamado la atención, y durante varios años lo que intenté de hacer es reconstruir todos los segmentos sonoros ligados a los rituales y hacer la correspondencia entre los segmentos sonoros y la exposición geográfica, porque todos esos eventos sonoros también tienen que ver muchas veces con caminatas rituales, tienen que ver por lugares bien definidos. Ayer, por ejemplo, nos han hablado de las pijicas, que ustedes han visto, pero ahora esos músicos están presos en una iglesia, pero antes no era así, o sea, eran grupos que a cierto momento del año iban caminando por los cerros y estaban haciendo caminatas rituales. Y entonces, por esa razón, los instrumentos son una parte de toda esa cadena, pero que para poder entender cuál es el papel de esos instrumentos hay que tener una proyección de la cosmovisión, hay que tener un conocimiento perfecto de la geografía sagrada del lugar para entender cómo se usa el instrumento.
en muchos lugares de los Andes, ese espacio sagrado también existe en el mismo instrumento. Por ejemplo, esa es una reproducción de una quena de los Uruchipaya en Bolivia. Eso vamos a hablar después porque es una impresión 3D que hice de un instrumento que yo tenía. Pero en realidad el instrumento también corresponde a un espacio. Ese es como si fuera toda la comunidad, y la mitad del instrumento corresponde a la parte arriba de la comunidad y la parte de abajo. Después hay una relación entre las manos y las partes del instrumento. Digamos que en el patrón así eso puede cambiar, pero normalmente la mano derecha está asociada a la parte superior del instrumento porque está directamente ligado al soplo vital. Y la parte de abajo del instrumento está ligado a la mano izquierda, que tiene que ver con el mundo de los antepasados. Entonces el instrumento está dividido, tiene una dicotomía que es la misma que usted puede encontrar en los sipu o las zampoñas, donde hay dos elementos que se va complementando. Pero esa dicotomía física que existe en la zampoña también existe en los instrumentos verticales. Entonces, cuando se entiende eso, quiere decir que cuando estoy tocando hay un diálogo entre los dedos de la mano derecha y los dedos de la mano izquierda. Mis dedos están tejiendo, ¿no? Y lo que hemos querido explorar es entender si es que existe una digitación específica que sería diferente de la forma que conocemos de tocar esos instrumentos. Entonces, después de esa exploración de los segmentos sonoros, de su relación a los espacios geográficos, he querido hacer una exploración de la kinestesia, de la digitación, y ver si hay una lógica que nunca se ha estudiado de forma de tocar los instrumentos. Para hacer eso, durante muchos años no ha sido posible porque era muy complicado para poder generar una herramienta que permite hacer ese tipo de exploración. Y finalmente, gracias a un ingeniero electrónico, Franck Morisot, en Francia, hemos logrado generar una interfaz que permite conectar la flauta hacia un digitalizador que va a grabar en tiempo directo la digitación del instrumento. Y entonces lo que voy a estar grabando ahí no es la música, sino el cuerpo del músico. O sea, es su memoria táctil, su memoria de la extremidad de sus dedos. Y de ahí podremos ver si es que hay una lógica. Entonces, lo que proponemos ahora es una pequeña presentación que habíamos hecho para presentarle esa herramienta que hemos desarrollado con un grupo de investigadores, ingenieros de sonido, músicos, en el marco de un grupo que se llama GAMA, que es Grupo Andino de Música Autóctono, y ahí hemos desarrollado esa herramienta y ya la hemos usado en muchos lugares, donde los Eros en Perú, donde los Chipaya en Bolivia y en diferentes regiones del lago Titicaca, y ya tenemos resultado muy interesante porque se ve que la forma de tocar en algunos lugares específicos que han guardado formas antiguas, entre comillas, de soplar en los instrumentos, la digitación corresponde a unos patrones desconocidos. Y eso estamos explorando, y seguramente esos elementos pueden dar una nueva luz a todos los que estudian objetos o instrumentos antiguos,
sino que la forma de tocar esos instrumentos antiguos de repente y muy probablemente tenía una forma ritualizada de tocarles y correspondía a unos criterios que no conocemos por el momento. Bueno, es un placer estar con ustedes para presentarles desde Lima, Perú, una nueva herramienta en el campo de la antropología musical y para los músicos, que es el Diginotator. El Diginotator es una interfaz que permite grabar más allá de la música los movimientos de los dedos en los instrumentos, sobre todo en las flautas. Por primera vez se puede tener una fiel grabación y permite también la reproducción de la forma de tocar las flautas. Ha nacido a raíz de unas investigaciones que estuve haciendo en los Andes por la zona del lago Titicaca sobre el modo ritualizado de tocar los instrumentos en la zona andina. Y de las observaciones se podía ver que la forma de tocar las flautas muchas veces no correspondía a las formas que conocemos en Occidente o las formas tradicionales. Aparecía que los instrumentos había formas, figuras de dedos muy particular y que no conocemos hasta ahora la razón por la cual se tocaba así. Entonces, haciendo mi trabajo de tesis doctoral, había logrado demostrar que en los Andes la música, la forma de tocar la música es una forma ritual en sí, y que mayormente los tonos que se puede encontrar, la música que se escucha, corresponde a momento específico de los rituales. Puede ser rituales, por ejemplo, para llamar a la lluvia, el ritual mayormente que acompaña el ciclo agrícola o de crecimiento de los productos. ¿Qué puede revelar ese modo de tocar los instrumentos si no fuera un metalenguaje, una forma antigua de origen precolombina de tocar los instrumentos? Franck Morisot, que ha permitido que nazca esa herramienta, ¿no?, que es el Diginotator. Entonces eso se ha vuelto realidad y entonces desde el 2017 se ha podido hacer pruebas conectando unas flautas con contactos que permite grabar con la interfaz la forma exacta de tocar las flautas andinas. Esa herramienta tiene una aplicación